Puede tomar asiento, hermano, puede tomar asiento. ¿Y por qué quise retomar esta frase de cuán grande es Él? Porque el tema del día de hoy es un tema que viene de la serie Victoria sobre el enemigo. Victoria sobre el enemigo. Y hemos estado hablando esa batalla que continuamente tenemos día con día como cristianos, como creyentes. Y el día de hoy me toca hablar sobre la oración, una arma poderosa. Y fíjese que esta tema que me tocó, pues algo que me apasiona, ¿verdad? Es algo que me gusta mucho. No soy experta en todo lo que es la oración, porque uno no acaba de aprender siempre, ¿verdad? Pero el hablar de que la oración es poderosa, en primer lugar debemos de pensar que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que su poder no tiene fin y que para Él no hay nada imposible. Así que todo este tiempo hemos estado hablando de la victoria que tenemos que tener. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la armadura de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? O ya se les olvidó con el frío, que ya no pueden ni levantar la mano. Estuvimos hablando sobre la armadura de Dios. Y hermanos, hemos aprendido que estamos en una guerra espiritual. ¿Cuántos creen que estamos en una guerra espiritual? Muchos dicen, a lo mejor, no, yo no quiero pensar en eso porque me da miedo. Pero en realidad estamos en una guerra espiritual constante con nuestro enemigo, el diablo y sus demonios. Como dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre ni carne, no con tu suegra, no con tu hermano, no con tu vecino, no tenemos pleito con nuestro esposo, nuestra esposa. Tenemos una lucha constante contra huestes espirituales de maldad. Así que si usted piensa que es la persona con la que tiene problema, no es ese. El problema que tenemos, la constante batalla que tenemos es contra el enemigo llamado diablo y sus demonios. Pero eso no nos debe de atemorizar. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el Señor está con nosotros. Y dice que el creyente necesita los recursos divinos si es que quiere vencer al enemigo y quiere ganar esta guerra. Necesitamos esos recursos divinos. Y uno de los recursos que tenemos nosotros es la oración. Y fíjese que investigando ahí en internet estaba viendo qué tan frecuente es la oración en los cristianos. Y ahí decía que los cristianos hoy en día oran mínimo general. Estoy hablando general, no estoy hablando de alguien en particular. General. Oran 5 minutos. General. No estoy hablando de aquí, de la primera, ¿verdad? Pero oran 5 minutos. Y no oran pidiendo sabiduría, pidiendo conocimiento, sino oran pidiendo por algo que necesitan. Algo que necesitan, no sé, un carro, dinero, algo, pero oran. Entonces, nosotros como creyentes necesitamos esta arma poderosa para enfrentarnos cada día. ¿Quién de ustedes en esta semana tuvo luchas? ¿Alguna prueba? ¿Algún problema? ¿Alguna dificultad? ¿Quién cayó en tentación? No levante la mano. Ya vi que pasó algo ahí. Alguien levantó la mano. ¿Quién cayó en tentación? Tenemos una lucha constante nosotros como cristianos día con día. Por eso es muy importante que recordemos que Dios nos ha dado la armadura que la semana pasada vimos, pero también es muy importante que nosotros oremos. Y el pasaje que vamos a estar viendo, hermanos, está en Efesios capítulo 6. Efesios 6. Del 18 al 20. Antes de que leamos la Biblia, cuando yo me consagré al Señor,
pues ya saben, uno bien emocionado, ¿verdad? Quiere compartir el mensaje, quiere llevarle la esperanza a todas las personas que usted conoce. Y una de las cosas que el Señor despertó en mí desde que yo regresé al Señor, porque de niña yo recibí a Cristo como a los 10 años y pues empecé la etapa de la adolescencia y me descarrié muy feo, ¿no? Y a los 17 yo le entregué al Señor, me consagré al Señor y le dije: ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi vida, lléname de tu Espíritu Santo, porque yo no puedo con esta vida, sigo pecando. Recién bautizado, lo he dicho mucho, recién bautizada, y ese mismo día pequé. Entonces yo le dije al Espíritu Santo: haz algo en mí, porque yo no puedo con esta vida. Y lo primero que me pasó después de ser santificada, llena de su Espíritu, fue llevarme a la oración. Llevarme a la oración. Y yo recuerdo listas de puras peticiones que yo tenía y las pegaba arriba de mi cama, había una repisa y ahí las pegaba. Y acostada yo me levantaba y veía, levantaba la vista, veía y empezaba a orar por todas las personas que yo tenía en esas listas. Entonces es algo que el Señor puso en mí y que me gusta hacerlo. No sé si lo hago bien, pero yo le digo al Espíritu Santo: dirígeme, ¿verdad? Dame las palabras, porque es algo que Él me puso en mí. Y por eso esa inquietud de que cuando veo algo me lo agarro para mí y empiezo a orar. Y es muy importante que nosotros seamos así. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Efesios 6:18, que va a aparecer ahí, yo creo. Y dice, después de que Pablo dice toda la armadura de Dios, cada parte de la armadura de Dios, después que parece que termina, que ya dijo toda la armadura, él dice esto, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Y fíjense cómo el apóstol Pablo hace esa observación para que nosotros lo veamos. Dice: oren en el Espíritu en todo momento. Y es importante, hermanos, orar. El orar nos conecta con Dios. Eso lo saben hasta los niños chiquitos, ¿verdad? El orar es hablar con Dios. Es estar en continua relación profunda con nuestro Dios en todo momento. No nada más cuando estemos en apuros, sino en todo momento. Y el apóstol Pablo sabía a lo que se refería. ¿Por qué? Porque él estaba encarcelado, él estaba encadenado y él les decía al pueblo, ¿verdad? A través de esta carta les decía: pónganse la armadura, pónganse a orar constantemente. ¿Por qué? Porque no hay lucha más que con el diablo y sus demonios. Todo el capítulo 6 habla de eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estén firmes, para que estén listos, ¿verdad? Y dice ahí, escribí algo que me gustó mucho, que me dice, el enemigo no posee ni omnipotencia, o sea que no tiene todo el poder, ni omnisciencia, no lo sabe todo, ni omnipresencia, no está en todas partes, pero sí está organizado alrededor del mundo por un solo propósito. ¿Saben cuál es ese propósito? Derrotar al pueblo de Dios. Él está organizado. Y por eso Pablo les invita y les dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Fíjese qué interesante es la palabra de Dios, porque a veces pensamos que la palabra es complicada y la palabra es bien clara. Los complicados somos nosotros, porque
como nosotros ya tenemos al Señor en nuestro corazón, debe de haber una relación profunda con Él. Es como si yo me haya casado con mi esposo, el más hermoso, guapo y bello, y yo no le hablara en estos, tenemos 20 años de casados, en 20 años yo casi ni le hablara. ¿Cómo sería mi relación con Él? ¿Bien padre? No, ¿verdad? Deteriorada. Tal vez ni Él me conoce y ni yo lo conozco. Imaginando cosas nada más, ¿verdad? Tal vez hasta ya ni vivimos juntos y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una relación. Así es la relación que Dios quiere con nosotros, hermanos. Una relación profunda. Yo todos los días le pregunto a Él qué tiene, qué le pasa, cómo se siente, qué le gusta, qué no le gusta. Y usted sabe que cuando avanza la edad y después de tener 20, ahora tiene 30, hay cambios. Y no se da cuenta hasta que usted los observe. Oye, ¿ya no te gusta esto? O cuando ya llega a los 40 y sopas, ¿verdad? O sea, otro cambio más, porque empiezan a haber cambios. Y yo tengo que estar tan cerca de Él para saber qué es lo que le gusta ahora, o qué es lo que Él necesita. Y ya llega a los 40 y más, todavía no me toca llegar ahí, pero igual los que cumplen 50, 60 van cambiando. Los chavos no saben nada de esto porque unos no están casados, otros todavía ni llegan a los 30. Pero los que ya hemos tenido esa bendición de estar casados e ir conociendo a la persona que está a nuestro lado, se necesita de mucha profundidad en nuestra relación. Se necesita mucha conversación. Y el apóstol Pablo lo sabía. Por eso nos exhorta y nos motiva a que oremos en todo tiempo. Yo si te preguntara hoy en esta mañana, ya tarde, si te preguntara, ¿cuánto oras? ¿Cuánto oras? Últimamente hemos estado escuchando personas que han tomado el reto de levantarse todos los días muy temprano a orar. No importa dónde estén, a orar. ¿Tú tienes un compromiso con Dios para orar todos los días? Porque un cristiano no puede vivir sin oración. Un cristiano no puede estar sin relacionarse, sin comunicarse con Dios, porque es nuestro oxígeno la oración. No podemos estar desprendidos del Señor porque es lo que nos da razón de ser. ¿Cuánto oras? ¿5 minutos? ¿10 minutos? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Por eso es importante que nuevamente oremos, oremos y oremos. ¿Por qué? Porque la oración es un arma. Y todo cristiano debe de mantenerse firme ante toda acechanza del diablo. Debe de mantenerse firme ante todo golpe que el diablo le quiera dar. ¿Cómo puede atacarnos el diablo? De muchas maneras. Él utiliza personas, cosas, para que nosotros caigamos. Pero si tú eres un cristiano que ora, que busca de Dios, sabe escuchar la voz de Dios y sabe obedecer la voz de Dios, difícilmente vas a caer, difícilmente vas a pecar. ¿Por qué? Porque usted va a estar escuchando, va a estar recordando, va a saber que lo que le está pasando es del enemigo. Y yo recuerdo mucho que una de las cosas con las que yo batallaba mucho y que tenía pleito casado era con mi mamá, ¿verdad? Era pleito casado porque yo no me podía quedar callada. Y mi mamá tampoco. Pero una de las cosas que yo le puse al Señor en oración, porque era una lucha de todos los días, nada más era de que yo dijera algo con mi mamá, ya era pleito. Entonces tuve que decirle al Señor: Señor, te entrego esta, ciérrame la boca. Y reprende al diablo, ¿verdad? Reprende al demonio. Y sabe que sí funcionó, porque la oración tiene poder.
Y si lo hacemos en cualquier área de nuestra vida, tiene poder la oración si tú oras y si tú tienes esa relación con Dios. Fíjese que la oración capacita al cristiano para vivir constante comunión y relación con Dios. Y yo me atrevo a mencionar a Jesús. ¿Quién de ustedes sabe cuánto oraba Jesús? ¿1 hora? Todos los evangelios hablan de cuánto oraba el Señor. En la mañana, en la tarde, en la noche, muy de madrugada, muy de noche, en donde había gente, donde no había gente. Él era su estilo de vida, la oración. Y él tenía una relación tan profunda con el Padre que él todo le decía. Me imagino que todo le decía, porque hablaba tanto con él y le decía lo que sentía, le decía lo que él tenía. ¿Por qué nosotros pensamos que no debemos de orar? Si nuestro Señor Jesús lo hizo, siendo el Hijo de Dios, pero en forma de hombre, Él tenía que estar cerca de su Padre. ¿Por qué nosotros no? ¿Somos más que el Señor? No, ¿verdad? Pero es una invitación a que nosotros oremos. También la oración, así como Jesús, debe de ser un estilo de vida. Y debemos de orar, hermanos, en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien nos inspira y nos lleva a orar, a interceder por nosotros, nos ayuda a saber cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí en Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 y 27 dice de esta manera: además, el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos: es que yo no sé orar, pero el Espíritu Santo nos da las palabras. El Espíritu Santo nos lleva a tener esa relación. Si tú no estás acostumbrado a orar, hay algunos que son nuevos, y tú no estás acostumbrado a orar, simplemente empieza a decirle a Dios: aquí estoy, háblame. He conocido gente que le ha dicho, ¿verdad? Le ha dicho: si tú realmente existes, muéstrate. Quiero saber que tú eres real. ¿Y sabe qué pasa? Sí se muestra el Señor. Sí se muestra el Señor, porque Él desea que tengamos esa relación profunda con Él. También dice que debemos de orar en todo tiempo, como una disciplina continua. Dice, para estar listos y alertas. ¿Se acuerda de Daniel? Daniel estaba listo para lo que viniera. Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche, y era un joven, no era una persona grande, era un joven. ¿Puede un joven orar mucho, estar conectado con Dios? ¿Será posible? Sí es posible. Pero también nos dice que debemos de orar en toda ocasión. En toda ocasión. Y por eso los pasajes que muy conocidos en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Y Lucas 18:1, en una parte de la palabra dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. La indicación del Señor es de que debemos orar en toda ocasión. En toda ocasión, hermanos, debemos de orar.
Pablo nos exhorta a llevar vidas de oración siempre. Y algo que hemos escuchado constantemente, no sé si usted lo ha escuchado, pero dice que el cristiano pelea sus batallas sobre sus rodillas. Y dijera por ahí una hermana muy grande de una iglesia, dijo, entonces hay que sobar las rodillas para ver cuánto oran. Vamos a pedirle al hermano que tiene a un lado que le sobe la rodilla al de al lado, ¿verdad? ¿Cuánta oración, verdad? Decía, eso es lo que decía la hermana, hay que sobarle las rodillitas a ver qué tanto oran los hermanos. No lo vamos a hacer, hermano, porque hace frío, nos puede dar un aire. Así que, ¿cuánto oras? Cuando yo oro al Señor, y oro parada, sentada o acostada, pero cuando yo oro de rodillas, es otra cosa. Es otra cosa. No sé qué pasa, no sé, pero es otra cosa. Cuando uno dobla sus rodillas en humildad al Señor, rendida al Señor, Él hace maravillas. Y uno de los ejemplos que le quiero poner, tengo 3 ejemplos. Uno de los ejemplos que le quiero poner es el ejemplo de mis padres. Esos papás amorosos, qué buenos son los papás, ¿verdad? Qué buenos somos nosotros. Y yo creo que aquí muchos de sus papás hacen lo que mis papás hacían, oraban por mí. Y yo creo que muchos papás que están aquí presentes oran en este momento por sus hijos, porque tal vez están alejados, tal vez todavía no tienen un encuentro profundo con Dios, y su deseo como padre es que experimente la presencia de Dios. Ese era el deseo de mis padres, que yo experimentara la presencia de Dios. Y ¿sabe qué? No encontré una imagen que una vez la vi y nunca la he encontrado. La he buscado una vez que prediqué y otra en esta ocasión y no la he encontrado. Pero es una imagen, a lo mejor usted la ha visto en internet, donde está una persona hincada y está orando y se ve que está un demonio detrás de ella como queriendo tocarla. Pues haga de cuenta, esa imagen es la imagen de mis padres. Mis padres oraban insistentemente, oraban siempre por mí, hermanos. Y por eso creo que la oración es poderosa, porque en ese momento que ellos oraban, mi mamá tenía luchas espirituales. Dice que ella veía como leones flacos, feos, voraces, querían tocarla. Y ella solamente se agarraba de la mano de mi papá y decía, tenemos que orar más, me la quieren quitar. Me la quieren quitar, pero yo voy a orar más en el nombre de Jesús. Y se ponían hincados los dos a orar por mí, y yo sin saber, ¿verdad? Yo pecando feliz. Pero ellos orando ahí, en secreto, en su recámara. Y esa oración cambió mi vida. Esa oración llegó su momento de ver la respuesta. Y yo creo que aquí hay papás así, o quizás los que nos están escuchando, hay papás así. Y mis padres fueron ese ejemplo para que yo viera que la oración es tremenda, en el nombre de Jesús. También a través de la oración, a través del ministerio de mi padre, yo vi maravillas. Vi gente mala convirtiéndose al Señor por esa oración poderosa de una mujer que pedía por su esposo, de una mujer que pedía que el Señor cambiara y transformara los corazones. Pero solamente cuando uno se decide a hacerlo. Si tú tienes problemas, tal vez tienes tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu trabajo, esa tentación, ese vicio que tú tienes, y ya eres cristiano, ya has escuchado del Señor. Si no lo has podido dejar, si no has podido vencer, dobla tus rodillas al Señor y dile, aquí estoy. No lo hagas una vez, hazlo 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que se vaya eso. Yo lo vi mucho en mis padres, y como lo ha comentado mi esposo, en nuestro ministerio lo hemos visto mucho. Cómo la oración
hace cosas maravillosas. El otro ejemplo es Pablo. Pablo oraba mucho por su iglesia y por eso escribió tantas cartas, ¿verdad? Y siempre les dice: me acuerdo de ustedes en oración. Constantemente Pablo les estaba compartiendo en cartas que él era un hombre de oración. Y no para levantarse el cuello, sino porque había un amor profundo por las personas, por las que les había compartido. Otro ejemplo es Jesús mismo. Y lo más impresionante, hermanos, es de que en este ejemplo me apasiona mucho un pasaje que está en Lucas 22, del 39 al 46. Tomé solamente este pedacito porque usted sabe que Jesús oraba mucho. Pero antes de leer estaba Lucas, estaba Mateo capítulo 4, donde él apenas inicia su ministerio. Y él, antes de iniciar, oró y ayunó. Inició bien. Y al casi término de su ministerio en esta tierra, él hizo lo mismo en el Getsemaní. Y quiero que lo leamos. Dice de esta manera: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba. Así es, Lucas 22. En el piso de arriba, y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan en la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía del espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. Finalmente se puso de pie y regresó. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántate y oren para que no cedan ante la tentación. Y algo que me llama mucho la atención, hermanos, es de que el Señor Jesús era como nosotros. Él tenía ese sentir, ¿verdad?, que le decía a su Padre: si tú quieres, quítame este sufrimiento. Pero su relación personal con el Señor, con nuestro Dios, con su Padre eterno, le decía: pero que se haga tu voluntad. Que se haga su voluntad. Tal vez en su carne podría saber que le iba a doler, que iba a batallar, que iba a sufrir, iba a tener ese dolor profundo, pero él decía: que se haga tu voluntad. ¿Por qué se mantuvo firme? Por la relación que tenía con el Padre, por esa oración poderosa que él tenía, hermanos. ¿Cómo se va a mantener uno firme? Hoy en día yo le digo mucho a mis hijos: ¿cómo quieres ser cristiano si no oras? ¿Cómo quieres ser cristiano si no lees la Biblia? El ser cristiano es orar y leer la Biblia. Y eso es para todos. No hay distinción. No es para los viejitos, no es para los más o menos grandes, ni para los chavos rucos. Es para los niños, jóvenes, adultos y los más grandes. Es para todos. Por eso quise tener ese último ejemplo, hermanos, para que usted viera que el mismo Señor Jesús, aún en sus dificultades, aún en sus luchas, aún en el plan que Dios le envió a hacer en esta tierra a Jesús, él necesitaba esta oración, esta arma poderosa. ¿Para qué? Para estar listos ante los ataques del enemigo, para abrir lo que no pudiera abrir. Cuando se cerraban las puertas, él podría avanzar. Pero para tener también dirección, para ser valientes y hacer la voluntad de Dios,
para vivir en victoria, para pelear por otros y sacarlos, para hacer milagros y maravillas, para sanar, para liberar al endemoniado. Él necesitaba orar por eso. Por eso él tenía esta arma, porque él tenía que ser fiel a lo que el Dios le había enviado. Yo le invito en esta mañana, hermanos, a que usted tome la decisión. Tome la decisión de orar. Y ayer le decía el hermano que compartió con los jóvenes, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Porque si usted deja de orar, tarde que temprano se puede perder. Si usted deja de buscar de Dios, tarde que temprano usted ya no va a sentir ni remordimiento cuando esté pecando. Por eso tómelo no como algo obligatorio, sino como algo que Dios te está dando para que tú puedas tomarla, esa arma, y poder vencer al enemigo. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y se pregunte, ¿cuánto estoy orando? No importa que seas nuevo, tengas años, ¿cuánto estoy orando? Yo de verdad agradezco al Señor por todas las mujeres y esos hombres bien decididos para orar. Porque déjeme decirlo así como dijo Dylan, esta iglesia no se hubiera mantenido sin la oración. Y no la oración mía y la del pastor, déjeme decirle, sino la oración de cada hombre y mujer que tomó tiempo para rogar por la iglesia. Porque a pesar de todo lo que hemos pasado como sociedad, el Señor nos ha sostenido. Porque esta arma poderosa de la oración hace maravillas. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y oremos al Señor. Si usted tiene que arrepentirse porque tiene más de una semana sin orar, o solamente ora cuando va a comer, pues está bien, pero ore porque Dios le da lo que tiene, porque el Señor le ha librado de tantas situaciones, usted no sabe. Dios le ha librado de tantas cosas y yo necesito que usted sepa que Dios está interesado en tener esa relación con usted. Así que si usted tiene un pecado por ahí guardado y no lo puede dejar, ore. Si usted necesita que alguien de su casa sea salvo, ore. Si usted necesita una economía mejor, ore al Señor. Si usted necesita una pareja, un esposo, una esposa, ore al Señor. Si usted necesita que su matrimonio sea restaurado, ore al Señor, porque Él siempre está atento a nuestras peticiones y su deseo es bendecirnos en gran manera. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Señor, gracias porque una vez más tu invitación está abierta, Señor, para acercarnos a tu trono. Hemos cantado, hemos adorado y Señor, uno de estos cantos dice que hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra, cada pelea, tú la ganarás. Como la has ganado en la cruz, nos darás la victoria a nosotros. Habrá gigantes, habrá demonios, habrá luchas, habrá pruebas, pero tendremos la victoria si estamos cerca de ti. Señor, te quiero pedir que perdones nuestras faltas. Y si hemos pecado nuevamente, te pedimos que nos permitas levantarnos firmes en tu nombre. Si no hay ese deseo en nuestro interior de orar, Señor, de acercarnos a ti, te pedimos que tú nos des hambre de ti, Señor. Que a través de un canto, que a través de un mensaje, que a través de una palabra de alguien,
a través de tu naturaleza podamos saber que tú quieres tener comunión con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a vencer, Señor, todos los prejuicios de que la oración es solo para religiosos. Quita todo lo que nos estorba, Señor. Y Padre, queremos pedirte que todas nuestras peticiones que tú ya conoces, las respondas a tu debido tiempo, Señor. Ayúdanos a echar fuera al enemigo de nuestra mente y saber que tú estás con nosotros, bendiciéndonos en todo momento. En el nombre de Jesús.